En la foto presente, bueno, primero lo de siempre, por supuesto, que tiene que ver con lo más importante que es la microeconomía, la empresaria, la propia. Muchas veces digo, seguimos esperando que nuestro entorno nos regale alguna ayuda de precios porque no hacemos lo apropiado puertas adentro en nuestras empresas. Y vos sabés que me toca producir y estamos trabajando con mi querido amigo y socio Marcos Caín acá en el Chaco paraguayo. Pero esto es válido para la Oriental, como para el Chaco paraguayo, como para cualquier empresario agrícola del mundo. Tener claro cuáles son sus costos primero, tener claro qué precio necesito para capturar buen resultado, un resultado que yo defino como un objetivo al rendimiento presupuestado. Y después, con ese precio objetivo en la mano y mi flujo de fondos en la otra, donde tengo los pozos de mi financiero, hacia dónde me financié. Yo estoy muy financiado sobre mayo o sobre marzo en la Oriental, tengo muchas cosas que pagar ahí. Bueno, cuando tengo un precio que me sirve, empiezo a vender forward, como le llamamos, para tapar ese agujero e ir comprando tranquilidad. Yo le llamo orden, disciplina y pragmatismo. Son tres variables que suenan muy bien, pero a veces no es tan fácil, porque solemos los productores tomar decisiones con lo que se dice en la mesa de café, digo yo. Me dijo alguien que la soja va a subir y me agarro de eso porque es lo que yo quiero realmente. Entonces, primero hacer los deberes puertas adentro, identificar mis números y después con eso empezar a observar los precios que me ofrece el mercado. En la foto de hoy yo diría, lo primero que me salta a la vista como positivo es un basis pequeño, una diferencia con Chicago pequeña sobre marzo o mayo 25, que a mí me agradaría empezar a tomar, es decir, fijar el basis sin fijar el precio. Yo me ato a una diferencia con Chicago pequeña frente a la historia y si Chicago mañana pega la vuelta, yo puedo fijar el precio cuando quiero. El basis me agradaría empezar a fijarlo sobre lo que tengo que vender en cosecha, no así el precio todavía, por un lado. Y por otro lado, insisto, hacer los deberes puertas adentro, a la espera de que quizás nuestro amigo Jerome Powell, presidente del Banco Central Americano, en potenciales y adicionales bajas de tasas de interés, nos regala finalmente más entrada de dinero y un poco más de precio. De reojo miramos el atraso importante en el avance de siembra de Brasil, y lamentablemente yo no diría mucho más que eso. ¿Por qué? Porque hoy los precios no están del todo agradables en muchas zonas. Una última. Tengo claro que en la Oriental es mucho, particularmente soja y maíz de safrinha. Ahora, para aquellas empresas que diversifican bastante en productos, que es lo que definitivamente hacemos y sugerimos en el Chaco paraguayo, diversificar, diversificar y diversificar. Si yo soy una empresa agrícola que va a sembrar 4 o 5 cultivos diferentes y tengo el alquiler fijado de ese campo en toda su dimensión en kilos de soja, aunque suene paradójico, a esa empresa bien diversificada, el resultado global le mejora cuando baja la soja. Vos me dirás, no puede ser. Claro, porque si el alquiler está nominado en kilos de soja y yo lo que menos hago es superficie de soja, cuando me baja el precio de la soja, me reduce el precio del alquiler, con lo cual le reduce el costo a todo el resto de los productos, sea sésamo, poroto mung, algodón o cualquier otro producto que no sea soja. Entonces a veces incluso nos toca comentarle a los compradores, no todo es tan lineal, no todo es tan lineal, sobre todo en una empresa que diversifica cultivos. A veces tenemos en la cabeza ese paradigma, baja la soja, desastre. Depende qué produzca y dónde lo produzca. ¿Ah? Qué importante es tener justamente información, porque es fundamental para ir moviendo las piezas correctamente. Y hablaba sobre la región del Chaco, usted trabaja muy de cerca. ¿Cuál es la situación actual según lo que viene conversando con ese sector? Porque hablamos de la región oriental, hablamos de diferentes departamentos que son fundamentales donde hablamos del cultivo de soja, cultivo maíz, pero en el Chaco, ¿qué pasa en el Chaco actualmente? Varias cosas para comentarte. Primero, quizá lo más importante y doloroso,
que no lo digo desde afuera, lo vivimos y lo viven muchísimas empresas que hicieron agricultura la campaña pasada por allá. Fue una campaña históricamente mala, con rendimiento de soja desde 0 hasta 200, 300, 400 kilos por hectárea. Mala para el algodón, mala para un montón de los productos que se hicieron por allá. Con lo cual, en la gran mayoría de los casos, por no decir en todos, las empresas no llegaron a pagar los insumos que habían comprado. O sea, definitivamente fue una campaña con pérdidas en el Chaco, una campaña excepcionalmente fea en términos de temperatura y de estacionalización de las precipitaciones. Llovió poco, pero no es tanto que llovió poco, sino que llovió muy intenso en pocos momentos con altísimas temperaturas. Entonces, generó resultados muy feos, muy malos, con pérdidas, muchas de las cuales se tuvieron que refinanciar hacia la campaña que viene. Con lo cual va a ser una campaña que es realmente necesario que sea buena o que sea medianamente normal. Eso es una foto que se ve en el Chaco. Y el otro tema es el tema del algodón, que si bien en términos agronómicos, por supuesto que se adapta muy bien a las condiciones de temperatura y precipitaciones del Chaco, está generando, ya van un par de campañas con problemas en términos de los momentos de pago, el enorme estiramiento en los plazos de pago, motivado, tendrán sus temas, sus causas, por supuesto, las desmotadoras, pero muchas empresas terminando de cobrar ahora, estamos a fin de octubre, lo que cosecharon en julio. Y pensá que en esa hectárea vos empezaste a invertir en octubre, noviembre del año 2023. Entonces se estiran muchísimo los plazos y además la inversión por hectárea, números redondos, es el doble que la inversión en una hectárea de soja o el triple que la inversión en una hectárea de poroto mung, por ejemplo. Entonces, eso está de alguna manera desincentivando o queda un mal trago en muchos productores agrícolas que encima tuvieron el golpazo económico de la campaña pasada. Con lo cual el tema del algodón tiene serias dudas para muchas empresas que han decidido reducir o por esta campaña que viene eliminarlo, sobre todo por la inversión que implica hacerlo, ¿tá? Pero bueno, el mensaje que uno trata de dar y lo que compartimos en el CREA Mariscal, grupo del cual somos fundadores, es buscar una combinación que sobre todo en esta foto, complementada con el resultado de la campaña pasada, fue muy dura, una combinación de rusticidad en los cultivos, diversificación y bajo costo. Rusticidad, austeridad y diversificación. Para eso las especialidades que de a poco se empiezan a hacer, como el poroto mung o poroto black eye, que son cultivos que desde, ya sé que en Paraguay suenan raros, nuevos, pero que en Salta se hacen mucho, que tienen bajo costo, corto ciclo y mucha mayor rusticidad. Para un ambiente como el Chaco, a veces decimos, y con esto cierro, está bueno quizás dessojizar el cerebro, no por no hacerlo, pero sí distribuir riesgo en diferentes cultivos, con diferentes fechas de siembra y a veces con ventanas de siembra más largas. Un poroto mung se puede sembrar tranquilamente a principios de marzo, aunque parezca mentira. Entonces eso te permite diversificar riesgos y quizás darle más estabilidad a las empresas. Hablaba de la diversificación justamente. Tenemos inconvenientes en el norte con el tema de la producción de soja y los productores van hablando también de la diversificación. ¿Qué implica diversificar o cómo puede el productor empezar a trabajar en esa diversificación? Ya lo decía, sacar el chip de siempre el tema de la soja y empezar a ver otros cultivos como las especialidades, ¿verdad? ¿Qué implica y cómo puede llegar a hacerlo el productor? Bien, primero, diversificar es desconcentrar un riesgo. Y uno puede diversificar también sembrando soja en diferentes fechas de siembra. Por supuesto, cuando uno habla, por definición de diversificación, a priori es sembrar distintos cultivos. Lo que me genera eso, por ejemplo, si hablamos de especialidades como el poroto mung, insisto, que es uno de los más rústicos de los porotos, que para ser estricto no es un poroto, no es un fagiolo, sino que es una viña, pero bueno, no viene al caso los tecnicismos. Tiene un ciclo de 80 a 85 días, entonces yo lo puedo sembrar allá por
fin de febrero, principios de marzo, ¿tá? Y no va a ir en detrimento de mi resultado. Después yo tengo un sésamo o un algodón que lo estaría sembrando en diciembre y tengo una soja que quizás la empieza a sembrar a fin de diciembre, pero me puedo ir estirando, haciendo, como decimos en el campo, distintos golpes de siembra para diversificar fechas, hacer uno a fin de diciembre, uno a mediados de enero y quizás uno a fines de enero, siembra de soja. Entonces ahí me va quedando desconcentrado el riesgo expuesto climáticamente. Y en los cultivos, o agronómicamente, Séfora, es clave el momento de definición de rendimiento. Los agrónomos decimos el momento crítico del cultivo, que es floración en maíz, que es llenado de grano en soja. Entonces, si yo diversifico fechas de siembra, ese momento crítico del cultivo me va a caer en distintos momentos y no estoy todo concentrado en un momento y que si me pega una sequía o una altísima temperatura ahí no tengo oportunidad de revancha. Entonces, diversifico en fechas de siembra, diversifico en cultivos y diversifico en actividades, porque al fin del día también en zonas más marginales la ganadería sigue siendo una actividad súper importante y la agricultura viene a complementarla. Eso es diversificar. Importante. Qué importante todo lo que va acotando justamente y la importancia de esa planificación, de esa estrategia, tener la información necesaria y poder armar esa estrategia, como ya lo decía usted, ya no es hacer por hacer, sino empezar a tener una estrategia. Ese es el secreto principal para los próximos años para el sector agrícola. Totalmente de acuerdo y lamentablemente, no digo que sea agradable, la situación se ha complejizado a nivel geopolítico global, a nivel Sudamérica, a nivel Paraguay incluso, en términos de la oferta enorme que sigue habiendo. Es verdad que hay una oferta enorme en el mundo de granos y una demanda que todavía no tracciona. La demanda no tracciona en muchos casos todavía golpeada, aunque parezca mentira, por la salida del COVID y todas las levantadas de tasas de interés que hubo que hacer para bajar las inflaciones. No quiero aburrir con eso, pero entonces tenemos un cuadro de situación complejo y a veces le digo a mis clientes en confianza, en lugar de llorar o mirar al cielo y decirle a Dios dame una mano, hay cosas que se pueden hacer puertas adentro y muchas, por lo menos para reducir el riesgo al que uno está expuesto. Entonces, si uno reduce el riesgo y diversifica, vuelvo al punto, y es más difícil que me pegue toda de llena mala, ¿se entiende? Y eso sí depende del empresario agrícola, y me consta de Paraguay que hay muchos que lo empiezan a trabajar de esa manera. Justamente le iba a consultar sobre eso, teniendo en cuenta la experiencia y el trabajo que viene realizando con los productores paraguayos. ¿Cómo ha ido creciendo ese plan estratégico? ¿Se puede mejorar, se puede impulsar eso para poder lograr un crecimiento mayor en el sector agrícola? Por supuesto que sí, y esto creo que tiene que ver más con con el ser humano, independientemente de que sea paraguayo, uruguayo, argentino, brasileño. A veces digo, tiene que ver con hacer un clic mental, y créeme que me toca trabajar con decenas de productores, sobre todo en Argentina, en Paraguay formamos parte del grupo CREA Mariscal, que como digo, a veces el grupo CREA, los grupos CREA en general, claro que tiene un nivel de análisis y quizás un poquitito superior al promedio, pero pasa por hacer un clic mental. Tengo clientes en Argentina que no han terminado su secundario y son señores empresarios porque se animan a abrir la cabeza a aprender cosas nuevas. A veces digo, lo peor que nos puede pasar como seres humanos, no importa las edades, es quedar anclados a cosas que se hacían en el pasado sin tener la cabeza flexible para cambiar y acomodarme al nuevo contexto. Sin duda que el contexto global es diferente a lo que era los últimos 30 años o hacia atrás. Con lo cual, lamentablemente es o me adapto o la realidad me pasa por arriba. Y créeme que se puede hacer y lo hacen empresarios agrícolas con los que trabajo de 300 hectáreas propias, gente que no ha terminado el colegio, gente de más de 60 años de edad y no hay problema. Simplemente es tener la actitud y las ganas de cambiar.